Muy buenas noches, queridos hermanos. Sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en sus vidas. En esta noche damos inicio a un programa más, como todos los miércoles, de podernos reunir para tratar temas con respecto a la fe, recordando nuestro legado histórico de la Reforma en el lema de sola escritura. Hoy con el tema el acto cúltico, el culto hacia Dios. Bueno, hoy tengo una acompañante muy especial. Muy buenas noches, Amandita. Muy buenas noches, querido Edwin. Buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta oportunidad en el programa En Perspectiva Bíblica. Estamos celebrando el primer lema de la Reforma, que es ¿cuál? Sola escritura. Sola escritura. Entonces, vamos a tratar hoy un tema muy interesante y es el acto cúltico. Entonces, no sé si te parece que podamos colocar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios y encomendarnos a sus buenas manos. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta noche, en este tiempo especial, que tú nos concedes la bendición, la dicha, la gracia de acercarnos a ti, a tu trono de gracia, para tratar de estos temas que tienen que ver contigo, que nos recuerdan la historia, el trasegar de la iglesia, para también animarnos, alentarnos y también para corregir lo que estamos haciendo mal, Señor amado, mirar por la Biblia, por la Escritura, que tú has dicho cómo debemos alabarte, cómo debemos reverenciar y honrar tu santo nombre. Padre, nos encomendamos a ti. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan en este momento, quienes lo harán posteriormente. Sea tu gracia y tu bendición en la vida de todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, recordamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven y que quieren participar en este programa en Perspectiva Bíblica. Si quieren a través del chat enviarnos sus preguntas, sus comentarios, textos bíblicos, vamos a procurar tenerlos en cuenta. Entonces vamos a entrar en materia y quisiera, Pastor Edwin, que tú pudieras ayudarnos a acercar un poco a la idea de qué es el acto cúltico, porque de pronto algunas personas esa palabra, esa expresión de acto cúltico, culto o liturgia no les es claro. ¿Qué podrías tú decirnos? Bueno, muchas gracias por esa pregunta tan importante. Y debemos recordar que en el Nuevo Testamento, y haciendo Pablo una referencia a todo el Antiguo Testamento, específicamente en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol le hace una recomendación muy expresa a la iglesia de Roma. Le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol Pablo está recordando allí que es el culto a Dios y cómo él nos da 4 elementos importantes. En primera instancia, que tiene que ser un sacrificio vivo, que tiene que ser un sacrificio santo, agradable y de forma racional. Ese es el culto a Dios. Y la palabra que se usa allí para culto es la palabra leteia, que significa honrar a Dios, que significa exaltar a Dios, que significa glorificar a Dios, y está muy asociada con la palabra proskineo, que significa adorar. O sea, la palabra culto tiene que ver con rendir honor, reconocimiento, sí, adoración, sí, devoción, amor, ¿cierto? En este caso, obviamente al Dios de la Biblia. Y esta palabra culto tiene también que ver, o es sinónima de liturgia, tiene que ver allí con el servicio de adoración, sí, con todo. Es como sinónimo de todas estas palabras o ideas que pudieran venir a la mente de los hermanos. Ok, entonces esa palabra culto o lepteia tiene que ver con un insumo de muchas cosas que vienen en todo el contexto del Antiguo Testamento. El texto que hemos tomado como base para hablar del culto a Dios se encuentra en Romanos capítulo 12. Entonces el apóstol Pablo, después de haber hecho una explicación teológica del Evangelio, después de hablar de la condición del hombre, el pecado, la justificación, la gracia, la vida que es por medio del Espíritu, y el resumen de todo eso es: así que os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo,
O sea, el culto a Dios es un culto vivo de personas que están vivas, que han pasado de muerte a vida y que celebran ese culto a Dios en honra, alabanza, gratitud, exaltación, amor al Dios vivo y al Dios verdadero. Ok, ¿de quién fue esta idea del culto o del servicio de adoración o de la liturgia? De quién partió esta idea? Ok, entonces el autor mismo de la idea cúltica es Dios. Dios mismo es el autor. En Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, todo lo he creado para mi gloria, todo lo he creado para mi honra y todo lo he creado para alabanza. En estos días en nuestra iglesia recordamos la primera pregunta del catecismo de Westminster, que dice, ¿cuál es el fin y más noble del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, Dios mismo es el autor del culto. Y en el libro de los Salmos se nos dice, dichoso el pueblo que sabe alabar a Dios. Y es decir, con qué conocimiento nos acercamos a honrar y exaltar el nombre del Señor. Ok, y cuando hablamos del culto y de que Dios es quien ha determinado, quien ha mandado al hombre a rendirle culto, adoración, devoción, honor a Él, reconocimiento a Él, entonces también tenemos que traer a mente que hay un orden que Dios ha estipulado, ha establecido de cómo Él quiere ser, o hay una manera, una forma en la que Él ha determinado que debemos adorarle. ¿Sí? No, creo que la escritura nos deja ver cómo es que Dios ha determinado no solo que se le adore, sino también cómo se le debe adorar. Okay. Esto es importante a la hora de ofrecer este servicio de adoración, de congregarnos para rendir culto a Dios. Ok, entonces lo primero que Dios hizo fue señalar un día. Okay. Desde el Antiguo Testamento, específicamente desde el libro de Génesis, allí cuando termina el capítulo 1, el Señor da la referencia, y leo textualmente, en Génesis capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó del día séptimo. Ahora, esa palabra que se usa aquí para día de reposo es la palabra Shabbat. Y esa palabra Shabbat tiene la misma raíz de la expresión Shalom. O sea que el día de adoración al Señor o el día de acto cúltico a Dios es un día como tal de adoración y es un día de sosiego, un día de reposo, un día de bonanza en Dios mismo. El evangelista Marcos va a decir que el día de reposo no se hace por causa de Dios, sino por causa misma del hombre. Y la causa aquí de nuestro reposo o la fuente de nuestro reposo es Cristo mismo y la adoración hacia Él. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, el día está señalado. 6 días trabajarás, dice allí en Éxodo, harás toda tu obra, mas el día séptimo o el día de reposo es día santo, día de culto, día de adoración, día de exaltación al Señor. Es un día especial, ¿no? Es un día especial. La palabra santo no solamente significa puro, sino que también tiene la idea, o recto a nivel moral, sino también tiene la idea de ser diferente, okay, de ser especial. Entonces, este día es un día especial porque todos los miembros del cuerpo de Cristo están 6 días haciendo todas sus actividades, pero el Señor ha determinado que haya un día especial en donde todos estamos siendo convocados por Él. Algo que yo estudié que me pareció muy interesante es que quien hace esta santa convocación, porque así es como la Biblia lo refiere a este acto cúltico, es Dios mismo. O sea, quien nos está convocando no es el pastor. ¿Sí? Algunos, el pastor nos va a regañar si no vamos al culto, pero realmente quien nos está convocando al acto cúltico, al servicio de adoración comunal y público, es Dios. Dios es quien convoca a todos los salvos, a todos aquellos que Dios ha rescatado del mundo, para que tengamos una santa convocación, una asamblea, una congregación, y allí todos juntos podamos reconocer de manera comunal y pública a nuestro Dios, para su gloria, ¿cierto? Y hablábamos esta tarde un poco pensando en este programa que hay algo especial en ese día y en ese momento del culto de adoración.
Muy bien, eso es algo muy importante. Lo encontramos en el Salmo 110, versículo 3, cuando dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Salmo 110, versículo 3, lo estaba buscando acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en el día del Señor? Que es un día donde Dios se encuentra con su pueblo. Nosotros no fuimos creados para vivir individualmente. Nosotros fuimos creados para vivir colectivamente. Y el propósito de Dios o los designios de Dios fue reunirse con su pueblo. Cada día del Señor es como un ensayo de aquel día glorioso cuando Cristo se reúna otra vez con su pueblo. O sea, nos estamos preparando. Es un ensayo, nos estamos preparando. Ese es el diseño de Dios. Siempre lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? En Edén puso a unas personas, puso un lugar, puso sus mandamientos, sus normas y estaba Él dirigiendo. Perdona que te interrumpa, acá hay algo interesante. Bueno, antes de eso quisiera saludar a mis hermanas Sandrita y Gloria. Gracias por acompañarnos en este programa. Si quieren dejarnos allí sus comentarios, textos bíblicos, preguntas, de verdad va a ser de gran bendición para este programa. Algo que tú señalabas acá es que Dios es quien ha tomado la iniciativa. Vemos que nuestro Dios es un Dios que siempre ha tomado la iniciativa y que no teniendo por qué, a Él le ha placido revelarse, darse a conocer, y también le ha placido establecer una relación con las criaturas caídas como nosotros, a quienes Él ha ordenado para salvación y nos ha reservado, nos ha apartado para su gloria. Entonces, qué interesante que sea Dios quien tome la iniciativa, quien nos convoque y quien desee, ¿cierto?, que podamos tener intimidad en ese día especial en donde el cuerpo de Cristo está reunido como esa asamblea santa, siendo convocada por Dios. Allí mismo hay algo maravilloso. Es un misterio, ¿no? Como Dios de forma gloriosa, ya no de manera particular con cada creyente hace presencia, sino en la colectividad o en la comunión de los santos, en esta santa asamblea. Ok, pero apelemos al lema de sola escritura y no dejemos sin sustento bíblico lo que decimos. Okay. ¿Dónde encontramos el sustento bíblico de lo que Amalita acaba de decir? En Efesios capítulo 1, versículo 11. Ahí se nos da la razón y el por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho. Y el apóstol Pablo expresamente dice allí en la carta a los Efesios, dice, porque ese fue el puro afecto de su voluntad, ese fue el designio de su voluntad. En Efesios, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Y Él se da a conocer. Esos son sus propósitos. Ahora, y el mundo también conoce a Cristo a través de la iglesia. A través de la iglesia. Entonces, y allí cuando la iglesia está recibiendo y obedeciendo esta santa convocación que Dios nos hace cada semana, de manera comunitaria, reunirnos para adorarlo, creo que estamos dando un testimonio público, ¿cierto? Y comunal, ya no individual, particular, como lo hacemos de pronto en nuestro trabajo, en el colegio, con nuestros vecinos, sino que ahora de manera pública y comunal estamos testificando, ¿cierto?, de que allí hace presencia el cuerpo de Cristo. Algún creyente me preguntó en alguna ocasión, ¿qué lo hace diferente al día del Señor? ¿Por qué es diferente de todos los días de la semana? Una manera muy ilustrativa como se puede describir es, por ejemplo, el día de nuestro matrimonio. Nosotros nos casamos un 19 de junio, entonces, pues todos los días del año son especiales. Estamos juntos, convivimos, compartimos, pero ese día para los dos es especial. Lo mismo es el día del Señor con su iglesia, ese día es especial. O sea, en los 6 días de la semana el Señor estuvo con nosotros, nos acompañó con su gracia. Tuvimos relación íntima con Él. Oramos a Él, leímos su palabra, bueno, hicimos muchas cosas y Dios estuvo ahí, pero ese día es como el día especial del Señor. Además porque estamos en la comunidad de los santos, ¿no? De los santos hechos perfectos. Amén. Y qué lindo que también este es un día en donde nosotros celebramos, no solamente proclamamos o testificamos públicamente al mundo de nuestro Dios glorioso, sino que estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo.
Bueno, eso sería ya en el Nuevo En el Testamento. Nuevo Testamento, En me el estoy Nuevo adelantando. Testamento. Listo. Ok, muy bien. Entonces, siguiendo este recuento histórico, ya vimos que es el culto, que es la liturgia, que es este servicio de adoración, que ha sido iniciativa de Dios. Él ha determinado ser adorado y también nos ha dicho cómo quiere ser adorado. Y estábamos revisando entonces en Génesis, en Éxodo, cómo el Señor ha dispuesto de un día especial. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Algo Ahora, más que revisar del Antiguo Testamento? claro, porque no Ok. podemos quedarnos sin el Evangelio. Ok. ¿Cómo entonces se ofrecía el culto a Dios? Dijimos ¿Cómo lo al hacían? comienzo, dichoso el pueblo que sabe, Ok. sabe cómo presentarse delante de Dios a ofrecer culto a Dios. Entonces, la manera como el Señor estableció fue por medio de un sacrificio. Ajá. Hay que presentarse a Dios, claro, se requiere de un sacrificio. Y yo recuerdo que siempre en los momentos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jacob, Abraham, Noé, cuando fueron movidos, impelidos por el Espíritu Santo a adorar a Dios, ellos preparaban un altar, ¿cierto? Usualmente en esa época era como con piedras, pero siempre en ese altar se sacrificaba. Había una víctima. Había una víctima. Una víctima. Era la manera de acercarse a Dios. Y esa víctima o ese holocausto o ese acto cúltico que se hacía tiene un elemento principal. El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento nos va a decir que ese elemento principal es la fe. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículos 4 nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. Es decir, que la fe como elemento en el acto cúltico es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Pero y la eso fe tiene ¿en qué? que ver la fe en esa sombra que se está practicando. O sea, en Cristo. Pero es una fe que viene también de Dios para creer de que en ese acto cúltico o esa ofrenda, ese holocausto, ese sacrificio, me está mostrando algo que va a venir posteriormente. Ok. Porque a veces yo pudiera colocar mi fe en la fe, Claro, o la fe en otra cosa. Sí. Pero la fe digamos que va a ser agradable en la medida en que esa fe está puesta, depositada en la persona de Jesucristo. Okay. Claro que esto eran sombras en el Antiguo Testamento. Ahora, en la medida que Dios va, recordemos que la historia de la redención o que la redención es progresiva, entonces en esa misma medida que la redención se va dando, va caminando, pues es como una película. En la medida que va pasando el tiempo ya se comienzan a dar más detalles, más detalles. Como entonces, si el panorama se amplía. Se amplía. Entonces llegamos a Sinaí y entonces el Señor allí le dice al pueblo, o específicamente a Moisés le dice, bueno, hay que hacer un tabernáculo, hay que hacer un sistema de ofrendas y unas personas para que ofrezcan. Entonces, ya es regulado, ya es. Entonces ya hay un lugar y está allí la presencia de Dios. Y eso no es más que la sombra de lo que al final de los tiempos, en la consumación de la historia de la redención, nuestro Señor Jesucristo haga con nosotros. Algo que nos deja ver, por ejemplo, Éxodo, Levítico, en la manera en la que Dios estipula y estructura este tiempo especial para acercarse a Dios, es que no era de cualquier manera. ¿Cierto? No, era todo un ritual, o sea, el ritual de mucha santidad, de muchos detalles, de mucha hermosura. Bueno, por ejemplo, uno de los días que más me llaman la atención lo encontramos en Levítico capítulo 16, que se conoce como el día de Yom Kippur o el día de la expiación. Esa palabra Kippur es la palabra hebrea que significa tapar o cubrir. Para que el sumo sacerdote pudiera oficiar ese día, tenía que hacer toda una preparación llena de mucha minucia, desde su ropa íntima, sus interiores, sus pantaloncillos, todas esas vestiduras tenía que ser muy bien lavada y tenía que lavarse muchas veces. Y la preparación también espiritual, ¿no? O sea, de hecho duraba orando o en la presencia de Dios rogando mucho tiempo, se habla de 40 días, después hablaremos del número 40 en las escrituras. Ese tiempo previo al día del sacrificio, al día de Yom Kippur, el sacerdote tenía que hacer todo un ritual. No solo ofrecer por sí mismo, sino tenía que ofrecer por el pueblo. Entonces eso nos habla en primera instancia de lo que significa el sacrificio glorioso de Cristo. Algo que yo recuerdo en un libro, no recuerdo ahora, no preciso el libro,
pero veía que era interesante cómo al principio, para presentarse al Señor, a causa de nuestro pecado, era necesario cada vez presentar una víctima. ¿M? Después fue regulado allí con el tabernáculo y esta celebración del Yom Kippur, del Día de la Expiación, era ya una vez al año. Era una vez al año. Pero Cristo ofrece un sacrificio una vez y para siempre. Y para siempre. Qué interesante esto, ¿no? Ok, entonces vamos a decir que el acto cúltico se presenta en los medios de Cristo Jesús, en su obra meritoria, expiatoria, vicaria, sustitutiva y todas las doctrinas de la cruz, y en ese acto se presenta el pueblo a Dios. Okay. Presentarse por otra vía, presentarse por otros medios, no es más que estar bajo la sopena de muerte del Señor. Ok, para ir avanzando, estamos revisando en el Antiguo Testamento cómo era este acto cúltico que Dios había establecido. ¿Qué otro ejemplo tienes fuera de pronto del escenario del tabernáculo, en donde pudiéramos pensar un poco cómo el pueblo en el Antiguo Testamento se acercaba a ese servicio de adoración, a ese culto a Dios? Ok, bien. No sé si tienes en tu mente otro texto. Bueno, todos los textos del Éxodo, Okay. del Levítico, bueno, el tabernáculo había que armarlo y desarmarlo. Sí. El Señor, pues, a través de los levitas nombró 3 familias para tal ocupación. Pero también cuando viene el libro de Samuel, entonces encontramos a los sacerdotes, en este caso a Elí y a sus hijos, obrando equivocamente. O sea, ya tergiversados de la verdadera adoración, del verdadero acto cúltico, desviados totalmente. Centrados más en ellos, ¿no? Centrados en su pecado, en su inmoralidad. Y algo también que es muy importante que lo digamos en la noche de hoy es que el acto cúltico tiene que ver con la misma santidad de Dios. Okay. O sea, son santos que ofrecen sacrificio vivo, agradable a Dios, a un Dios que es santo. Okay. Entonces, por eso implica un sacrificio. Algo muy serio, ¿no es? Y no, o sea, sí, claro, no es cualquier cosa de lo cualquier que se va a presentar. Entonces, los hijos de Elí, que van a caer muertos, que son sentenciados en el mensaje que Dios le da a Samuel, van a caer sentenciados porque el Señor pues reprende y el Señor amonesta, y la amonestación del Señor es que los hijos de Elí van a caer muertos en la batalla con los filisteos. Él es un Dios celoso, ¿no? Celoso de su gloria, de su honor. Y claro, ciertamente no va a tomar por inocente al que es culpable. Y estos hijos de Elí habían recibido la instrucción, ¿cierto? Sí. De cómo Dios había dicho que debía ser adorado. Muy bien. Entonces, no sé si hay algo más que revisar del Antiguo Testamento. Bueno, del Antiguo Testamento me llama la presentación que hace Isaías en el capítulo 1, del acto cúltico, cómo lo presentaban. Siempre este capítulo 1 de Isaías me ha llamado desde mucho tiempo atrás qué hacían estas personas, y quisiera leer en favor de mis hermanos cómo se presentaba el acto cúltico acá. El Señor le dice: mire, ustedes son gente pecadora, son un pueblo cargado de maldad, pero ustedes se presentan delante de mí, ustedes son hijos depravados y vienen a ofrecerme oraciones, vienen a ofrecerme sus cultos en los días nuevos, días de reposo, sus asambleas. Ustedes multiplican la oración, pero realmente sus manos están manchadas con sangre. Es decir, que el culto que hacen en tiempos de Isaías es un culto más para adorar al Señor, realmente es un culto ofensivo y blasfemo a Dios. Al final, el profeta Isaías les dice qué es lo que tienen que hacer. Le dice: primero que todo, pónganse a cuentas. O sea, el referente para nosotros, poder presentarnos delante del Señor en el día del Señor al acto cúltico, es llegar a cuentas con el Señor. Es decir: Señor, aquí está mi vida, todos los pecados que esta semana he cometido. El domingo tenemos el encuentro especial con el Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer es ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Es lo que dice Isaías en ese capítulo 1, cuando Israel, en este caso Judá, está ofreciendo. El Señor le dice: pónganse a cuentas conmigo. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve vendrán a ser emblanquecidos. Entonces, ese es otro insumo del acto cúltico:
ponernos a cuentas con Dios. Que no es algo que debería suceder ese día, ¿no? O sea, deberíamos prepararnos, así como nos preparamos de pronto con antelación en la ropa que vamos a llevar para ese día de Santa Convocación, disponemos de pronto de los alimentos o disponemos de los elementos para salir y llegar a tiempo a ese acto cúltico. Creo que también es muy importante estar preparados a lo largo de la semana, porque a veces muchos llegan voy a arrepentirme, voy a ir al culto a arrepentirme. Claro, No. es una oportunidad, pero nosotros debemos ya venir, como tú dices, preparados para presentarnos de la mejor manera, no solo externamente, sino en nuestro corazón. Algo muy importante que acabas de decir y que la Biblia no menciona es que nosotros no vamos al culto a arrepentirnos. Okay. Nosotros ya vamos arrepentidos. Uh-huh. O sea, sí, porque nosotros, muchas personas van a quietar su conciencia, ¿no? O sea, en la semana nada de nada de vida espiritual, nada, y el domingo es como el día nada de poner oración, cuentas. nada y el domingo arreglo. O el domingo arreglo. Y eso nos haría buenos católicos, lo cual estaremos sí. mirando posteriormente. Bueno, está haciendo bastante frío, ¿no? Esta noche. Sobre todo acá. Sí, sobre todo bueno, aquí. quisiera que miráramos cómo fue el acto cúltico de Jesús. Entonces ya hemos visto que hay unos sacrificios, unos méritos, una forma, un día para ofrecer a Dios. Pero quisiera que miráramos cómo lo hizo el Señor Jesucristo, cómo lo hizo Él. Porque algunos piensan que como que Jesús se la pasó fue de Bethsaida a Capernaum, a Gadara, a Jerusalén, a Samaria, y era itinerante. O sea que no había tiempo para ir al día de reposo. Okay. Entonces yo quisiera leer Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante. El evangelista Lucas, como es un investigador, se toma el trabajo y la tarea de hacer, o mejor, recordarnos cómo el Señor Jesucristo fue al día de reposo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. O sea, algo muy interesante, mis amados hermanos y Amandita, es que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, vivió el día de reposo. O sea, para el Señor Jesucristo eso era sagrado. No solo era sagrado, sino que era obediencia a su Padre. Creo que la Escritura habla de cómo era su costumbre. O sea, no su era hábito. algo esporádico en la vida de Cristo, sino que era algo habitual en la vida del Señor. Y en unos capítulos ahí anteriores, por ejemplo, en el capítulo 2, se nos dice que como era en el versículo 41, dice, iban sus padres, en este caso José y María, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es decir, el Señor cumplía lo que se estimó en la ley de Moisés. Y creo que allí también algo interesante que me deja ver lo que tú estás refiriendo es también la familia, ¿no? Como los padres desde pequeños llevaron a Jesús, o sea, lo llevaron en ese cumplimiento a lo que ellos tenían como estipulado cada año, ¿cierto? De subir a Jerusalén desde el lugar donde estuvieran. Era algo sagrado, era algo que ellos siempre valoraban, y Cristo fue enseñado, instruido por sus padres, por su padre putativo José, su mamá María, de esta manera. Por eso era algo que era costumbre en él, habitual. Y creo que es clave que nosotros como padres podamos enseñar el valor de este día, de esta santa convocación. Algo que a mí me llama mucho la atención, que Edwin trabaja con nuestras hijas, es que él las prepara de antemano. Él les dice, ya va a llegar el día más especial de nuestra semana, el día más glorioso, lo hace ver atractivo, como de pronto para un niño sea el parque, ¿no? Vamos a ir al parque, pero para las niñas saben que es el culto, vamos a ir al culto, es el día de la iglesia. Entonces, cómo su corazón está siendo preparado a lo largo de la semana para este día especial, y es tarea de nosotros como padres inculcar este principio en nuestros hijos. Ok. Bien, yo quiero que poder edificar a mis hermanos en este capítulo 4 de Lucas. Y es que, de acuerdo a la ley de Moisés, eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el libro que estamos leyendo todos los días, de que dentro de las familias se seleccionaba un varón, y ese varón tenía que sentarse en un banco que quedaba en la mitad de la sinagoga. A ese banco se le llamaba la cátedra de Moisés. Entonces, una familia de las que asistía a la sinagoga
debía un varón de la casa pararse a leer en medio de la sinagoga y sentarse en el banquillo a leer. Era alguien que oficiaba como un rabino, se sentaba a leer y dice que debía estar allí para leer la cátedra de Moisés. Entonces, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, pero sus obras y sus actos hablan todo lo contrario a lo que dice la Torá. Y en la narrativa de los evangelios también se nos muestra a Cristo en muchos momentos estando en la sinagoga, en donde, por ejemplo, le pasaron el rollo, o creo que dice que lo tomó, el de Isaías, y es donde lee precisamente el texto que tú referías atrás. Entonces era costumbre, lo que tú nos dices en la sinagoga, hacer lectura de la escritura. Listo. Entonces, como viene el cumplimiento de los tiempos, Gálatas 4:4, como viene el cumplimiento de los tiempos, entonces el Señor Jesucristo era, o la familia que le correspondía era a la familia del Señor Jesucristo, a la familia de José y María. Más que por providencia, era cumpliendo la profecía. Entonces ese día le correspondía a Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y comienza a leer la profecía de Isaías capítulo 61. Ahora, ¿qué es lo que se hacía en el acto cúltico? ¿Qué es lo más importante? La lectura de las Escrituras. Y eso es algo, o sea, la centralidad del culto, la centralidad de la iglesia, de nuestro acto cúltico, es lo que Dios dice. Sí. No es lo que nosotros decimos. Porque a veces hay muchos actos cúlticos en donde se toma más tiempo, por ejemplo, para la alabanza. Entonces a veces puede ser hasta más de una hora cantando. Yo con tristeza he estado presente en algunos de estos actos cúlticos en donde nos encanta cantar a veces hasta canciones que no tienen nada que ver con el evangelio. Hay testimonios, hay toda clase de actividades, obras de teatro, especiales, y lo último y lo más corto y lo menos sustancioso es la lectura y la explicación o la exposición de la palabra. Entonces, eso es de lo más importante que debemos tener en nuestros actos cúlticos. Entonces, lo que dice Dios es lo más importante. No quiero ratificar eso que tú estás diciendo porque es de gran valor. No es tanto lo que nosotros digamos. ¿Me permites leer un texto? Está en Eclesiastés, recordando un poco esto que tú dices. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y creo que a veces uno en el culto lo que hace es hablar, pero a quien menos escucha es a Dios. Exacto. O sea, que la centralidad del acto cúltico es el escuchar la palabra de Dios, ser expuestos a la palabra de Dios. Ok, pasó en Edén, pasó en Sinaí, y lo que Dios ha dicho de principio a fin, hay que escucharlo. Es la manera. Es lo que Dios ha estimado, lo que Dios ha estipulado para el pueblo de Dios. Ahora, viene a mi mente también lo que sucede con Esdras. Perdón, me devuelvo un poco al Antiguo Testamento, y es que dice allí que desde la mañana, desde que amaneció hasta el mediodía, estuvieron leyendo en el libro de la ley, y todos los que podían entender estaban allí atentos. O sea, no hubo ni testimonio, no hubo ni cánticos, todo el mundo estaba allí atento, expuesto a la palabra del Señor. Qué interesante esto, ¿no? A veces se lee un versículo, a veces ni se leen capítulos completos en el acto cúltico. Estamos de pronto tan mal acostumbrados, ¿cierto? Y nos distraemos fácilmente. Uno ve a los hermanos de pronto en medio de la lectura bíblica haciendo otras cosas. Ok. De hecho, las lecturas en la sinagoga se dejaban a posteriori, o sea, había todo una agenda, había todo un cronograma de qué se debía leer acerca de la cátedra de Moisés. Bueno, lo estoy viendo muy bien. Saludamos igual a todos nuestros hermanos y amigos. Estábamos aquí hablando, pero no estoy viendo a todas las personas que están conectadas. Les enviamos un fuerte abrazo fraternal.
si nos dejan por allí sus saluditos, sus preguntas, bueno, y comentarios. Y comentarios. Bien, pero ahora, una vez obrada la redención, bueno, que quede claro, ¿no? Sí. El Señor Jesucristo iba a la sinagoga, y déjeme decir que la palabra sinagoga significa lugar de reunión. Y lugar de instrucción también. Lugar de instrucción, okay. Eso es lo correcto, lugar Muy de bien. instrucción. Entonces ellos, como judíos, muy celosos de sus tradiciones, ellos se reunían a estudiar, a leer la escritura, a exponerse a ella. Un rabino daba la interpretación del texto que se leía, y participaban allí las familias, ¿no? Y algo muy importante, a veces nosotros nos preguntamos en la iglesia de dónde surge la predicación expositiva. Okay. Y es que se tomaba libro por libro de la Torá y se iba exponiendo. O sea, no se leía una cosa aquí, o sea, otra no era primero Génesis y después no era en orden. Había una secuencia. Una secuencia. O sea, cuando hablamos de predicación expositiva no es una moda. No. Sino, dice, considerando que la centralidad de la enseñanza, ¿a quién le corresponde la enseñanza en el culto? Perdón, estoy leyendo acá una pregunta que nos ofrece Sandrita. Dice, considerando que la centralidad es la enseñanza, ¿a quién le corresponde la enseñanza en el culto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La respondemos ahorita, okay. Como en la iglesia de los gentiles. Okay. Pero entonces, ¿cómo se hacía qué hacía el rabino? ¿Qué hacía el maestro en la sinagoga? Entonces, lo que hacía era leer la Biblia, sí. hacer la interpretación, sí. y explicarla. Perdón, interpretarla, explicarla y aplicarla. Creo que también había, perdóname, te interrumpo, oportunidad de preguntar allí en la sinagoga cuando habían dudas. Sí, había una había instrucción. Ahora, en el pasaje de Lucas que leímos, ¿cómo el Señor la aplicó? Entonces recuerden que la profecía dice que Él vino para ir a los pobres, a quebrantar los que están de corazón molido, a dar libertad. ¿Y cómo Él aplicó? Dijo, esa escritura hoy se cumple delante de vosotros. O sea, yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento, yo estoy aquí. Ajá. Aquí está el Mesías. Okay. Y claro, yo creo que ese momento en la sinagoga fue, o sea, para los hijos de Dios es glorioso. Fue muy glorioso. ¿Cómo así la escritura se ha cumplido? De hecho decían ahí, la escritura se cumplió. Entonces, la aplicación del mensaje es Cristo mismo. O sea que la enseñanza de la escritura en la centralidad del culto tiene que ir a Cristo Jesús. O sea, siempre, si el siempre va a ir a Cristo Jesús. No nos conduce a Cristo. No. No sé a quién estábamos fracasamos. Adorando. Sí, fracasamos. Fracasamos. O sea, la centralidad del culto, porque es la escritura y la escritura da testimonio de Cristo. Claro. Él es la gloria de la escritura. Entonces, cuando se da el acto cúltico y Cristo siendo la gloria de la Biblia, la gloria del culto mismo, pues todos tienen que admirar a Cristo. Ajá. Y en eso consiste la predicación del Evangelio. Qué triste, viene a mi mente muchos momentos en donde a veces uno sale del culto conociendo más al pastor, ¿no? Porque nos contó de su pasado, de sus experiencias, de sus visiones, de sus sueños. Intuiciones. Pero poco conocimos de Cristo en ese culto, ¿no? Entonces creo que es un llamado de atención a que en el culto brille Cristo. Y te estaba diciendo que la predicación expositiva no es una moda, sino que la predicación expositiva es la manera bíblica de exponer el Evangelio, ¿cierto? De una forma ordenada. Hacer que brille Cristo, la majestad de Cristo. Ok, que haya una secuencia en el estudio y no casi como un horóscopo, ¿no? De saltamos al antiguo, al nuevo, a un versículo, a otro. Hay muchas predicaciones en los actos cúlticos de manera temática. No, y yo creo que cada vez que nos exponemos a este tipo de temas, nos llama la atención, y creo que tenemos que, los que predicamos, esforzarnos por hacer que brille Cristo. Sola escritura. Creo que el desafío a los predicadores es cada vez estar más, digamos, cimentados a lo que dice la escritura, ¿no? Bien, pero respondamos la pregunta de Sandrita. Sí. Considerando entonces que en la centralidad del culto, la enseñanza es lo primordial, ¿a quiénes les corresponde? Pues definitivamente a los varones. Y en este caso a la persona que Dios ha encomendado para que haga tal tarea, en este caso los pastores. Los pastores que están encargados de la enseñanza, de la predicación. Entonces eso lo vamos a encontrar en la regulación ya del Nuevo Testamento. ¿En qué libros específicamente? Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, y todo el Nuevo Testamento. Okay.
Los reformadores del siglo XVI diseñaron algo que se llamó el principio regulador del culto. Ese es un libro que pues habrá que estudiarlo un poco más adelante, eso ya es parte de la maduración de la iglesia, pero dentro de ese libro que se llama el principio regulador del culto, se nos muestra qué hay que hacer y qué no hay que hacer. O sea, Dios, dentro de su voluntad, ha determinado que quienes conduzcan, dirijan la enseñanza, guíen la instrucción bíblica en el acto cúltico, público y comunal, sean los varones que por Dios han sido designados para esta gloriosa y honorable tarea de predicar el Evangelio. Entonces allí, digamos, también es cuestionable la práctica que se ofrece en algunos lugares de adoración en donde quienes predican de manera pública y comunal sean las mujeres. O sea, no es correcto, no es conforme a la escritura que sean las mujeres quienes dirijan el acto cúltico en términos de la enseñanza, de la instrucción bíblica. Bien, ahora miremos cómo lo hizo la iglesia. Y cómo la iglesia hacía... O sea, la iglesia ya no en la época de Cristo, como lo hizo Cristo, sino ya la iglesia... Entonces, ¿cómo pasó? Sí, entonces una vez ya Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos, el evangelio ahora es predicado, ¿cómo lo hacían las iglesias? O cómo lo hacían los primeros creyentes. Sí. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2... ¿Quieres que te ayude a buscar? Sí, no, acá lo tengo. En Hechos capítulo 2 se nos dice expresamente cómo los creyentes debían obrar. Entonces, 46. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ya en la iglesia primitiva, los primeros cristianos se van a reunir ¿en dónde? En el templo. Pero también se van a reunir en las casas. ¿Por qué se seguían reuniendo en el templo? Porque para ese tiempo el templo hasta el año 70 iba a ser un referente de su fe. Y el templo era un lugar para ir a instrucción. Además porque, digamos, de forma primaria los creyentes, los primeros creyentes fueron judíos y ellos seguían siendo judíos. Era parte de su En cultura. su hábito, en su culto, pues el templo era un referente para su fe. Pero Dios va a hacer algo en el año 70 para abrir lo que Pedro nos va a decir en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. O sea, Pedro lo que nos va a decir es que el Señor con su muerte instituyó el sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, los creyentes en el primer siglo se van a reunir en Jerusalén, van a ir a compartir o sea, en las casas van a haber culto a Dios. Y eso es algo muy importante. ¿Y qué hacían en esos espacios de culto? O sea, cuando ellos se reunían, ¿qué hacían allí? ¿Cómo era su culto? ¿Cómo era su acto cultico? Sí. Pues, porque allí vale la pena resaltar entonces la liturgia. Ay, perdóname, yo te interrumpo. Que la liturgia es ese conjunto, yo encontraba es el conjunto de elementos que ordenan el culto o nuestra adoración comunal. Entonces, ¿cómo era ese orden? Pudiéramos decir, ¿perdieron el día de reposo? No, el día de reposo continúa. Ahora, ¿qué hacían los hermanos? Se congregaban en las casas, se visitaban unos a otros. Entonces, ahorita vamos a ver en la carta de los Romanos qué es lo que Pablo realmente quiere hacer. Entonces, en Jerusalén y lo que fue Palestina, en este caso Jerusalén, Judea y Samaria, que es el primer referente que nos muestra el Señor para ser testigos de él, del Evangelio, entonces se reunían en las casas y juntos compartían, pero todos se alistaban o todos hacían una preparación para ir juntos al día de reposo. El problema que tenemos en Hechos 6, la atención de las viudas, se daba a partir de que todos se congregaban y ya se dieron cuenta de que pues había desatención para las viudas. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque estaban todos congregados y porque allí en Jerusalén se atendían un grupo de hermanas judías creyentes. Entonces, pero ¿cómo se dieron cuenta que otras estaban siendo desatendidas? Porque estaban todos reunidos, estaban todos juntos, estaban todos unánimes.
pero en el transcurso de la semana se reunían en las casas a compartir, a partir el pan. Y esa es una aplicación muy importante para nosotros, porque nosotros solo nos reunimos el día domingo. Nosotros debiéramos congregarnos entre semana, debiéramos reunirnos entre semana a orar juntos, a comer juntos y a hacer culto juntos a Dios. Pero pues hablando propiamente de nuestra iglesia, es más, no sabemos ni siquiera dónde viven nuestros hermanos para irlos a visitar, para ir a compartir con ellos, para estar un tiempo con ellos. Entonces, eso es algo que pues nos toca trabajar en la iglesia. Ok. Yo quisiera referir Hechos 2:42, unos versiculitos más arriba del que tú leías ahorita, dice que ellos perseveraban, y veo 4 cosas aquí muy interesantes. No sé si aportan a, digamos, un poco lo que ellos hacían en su acto cúltico. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, había una centralidad en la exposición de la escritura y profundidad en la misma, ¿no? O sea, no eran enseñanzas superficiales, sino que ellos perseveraban en los aspectos doctrinales, fundamentales de la escritura. También ellos perseveraban en la comunión unos con otros, tenían esa oportunidad de compartir, a tal punto que dice que ponían sus bienes y los vendían y suplían las necesidades unos de otros. También perseveraban en el partimiento del pan, ¿cierto? O sea, había esa comunión. Y no solamente allí hace alusión en lo que yo investigaba de la cena del Señor, sino también la posibilidad de comer, porque habían hermanos que tenían una condición más humilde y allí también compartían los alimentos. Y también en las oraciones, había oraciones. Bueno, como el tiempo se está acabando. Se acabó. Yo creo que valdría ser la pena de un segundo programa, porque queda pendiente cómo lo hicieron en el primer y segundo siglo. Cómo vino la misa, porque la misa lo que hace es una sustitución del culto. ¿Qué hicieron los reformadores y qué pasó en el Concilio de Trento? Entonces, yo quisiera terminar con lo que dice Pablo a los romanos. Sé que mis hermanas también que están allí en casa son expertas en romanos. Y Pablo a los romanos dice en el capítulo 1, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Otra vez, vuelve y nos da la referencia. Pablo desea ir a Roma, pero esa reunión en Roma va a ser de forma comunal. Él quiere transmitir un mensaje de forma comunal. Y quiere también recibir, porque él también va a ser bendecido en esa comunión. A veces no solo iba a dar. Sí, no, también iba a ser edificado. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo eran los hermanos en esa época? No tenemos mucha información. En Roma, como es una ciudad cosmopolita, una ciudad muy grande, es la capital del Imperio Romano para el siglo I, Roma está constituido por barrios. Y en cada barrio había una comunidad de creyentes. Recuerden que los hermanos de Roma tenían 2 grandes grupos, judíos y gentiles. Entonces los gentiles vivían en cierto sector de la ciudad y los judíos creyentes pues vivían en otro sector, y otros que se describen ahí en el versículo 14. Entonces, pero había un día especial donde se reunían, y en ese día había que leer toda la carta de los romanos. O sea, lo que hace Pablo es enviar su carta por medio de Febe. Febe la lleva a Roma, y entonces, aprovechando el tiempo en que todos se congregaban, entonces se leía la carta, y esa era la manera de predicar la palabra del Señor. De ser expuestos al Evangelio. O sea, leyendo las Escrituras, solo leyendo las Escrituras. Entonces, de esta manera se reunían. Y compartían, tenían comunión, suplían las necesidades mutuas, hacían oraciones. Muy bien, bueno, para terminar quisiera obsequiar una frase que encontré, y dice: la liturgia debe ser una exposición adecuada de nuestra teología. O sea, el acto litúrgico muestra qué tipo de teología tenemos, ¿no? A veces puede ser insuficiente. Cuando hablo de teología, hablamos del conocimiento de Dios, y como hemos dicho en este programa, es Dios quien ha tomado la iniciativa, es Dios quien nos ha convocado a esta santa asamblea cada semana, y es Dios quien ha expresado cómo quiere ser adorado. Entonces, la liturgia debe ser una expresión adecuada de la clase de teología que tenemos.
Bueno, esa palabra liturgia, pues yo creo que toca hacer otro programa, es una palabra latina. Ok. Y como palabra latina entonces se desprende del catolicismo romano. O sea, porque hay iglesias que se habla de liturgia y dice, estos son católicos. Entonces habría que mirar cómo es una liturgia y pues mirar la parte de los donativos, la cena del Señor, cada cuánto hay que hacerla. Y lo que dijimos ahorita, la misa, pero el tiempo se ha acabado. Bueno, agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron conectados con nosotros en este programa de Perspectiva Bíblica, en el tema de hoy muy interesante, el acto cúltico. A veces no hablamos mucho de ese tipo de cosas, hacemos las cosas como por tradición, pero no tenemos la oportunidad de replantearnos, de pensarlo y de ponerlo en perspectiva bíblica. Y qué bueno que todas las cosas que hacemos, mucho más las cosas que hacemos para el Señor, podamos considerarlas siempre respecto a la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Entonces, Pastor Edwin, si su merced quiere despedirnos con una oración. Ok. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por recordarnos el día del Señor, el día del acto cúltico, el día que es especial para ti, Señor, donde tú te reúnes con tu pueblo para que nosotros voluntariamente te adoramos. Gracias te damos, gracias por nuestras hermanas, Glorita, Sandrita y todos nuestros hermanos que escucharán posteriormente este tema que ha sido de mucha edificación y de mucha bendición, que igualmente sea de provecho. Padre, quedamos en tus manos, concédenos una noche cálida para descansar, recuperar fuerzas y mañana reencontrarnos en otro día, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Un fuerte abrazo fraternal.